1:17 de inmediato conocemos qué ocurre en el mundo. Alejandra, por favor, adelante. Gracias, William, y lo hacemos específicamente en Honduras. El gobierno anunció que garantizará la devolución de depósitos a los titulares de cuenta de un banco que fue clausurado porque sus dueños fueron acusados por narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos. La noticia causó conmoción entre los ahorristas, quienes se volcaron a las oficinas bancarias para reclamar su dinero. El gobierno anunció que garantizaría la devolución de depósitos hasta por unos $9.000 a 220.000 titulares de cuentas. Tenemos realmente temor de perder los pocos dineritos que tenemos en este banco, que son para mantener a nuestras familias, y que no vamos a permitir que el gobierno, así como se han organizado para saquear todas las instituciones del Estado, se quede con esos dineros que son nuestros. El banco encabeza una veintena de empresas de la familia del expresidente Jaime Rosenthal, su hijo, un exministro de la presidencia, y su sobrino, exministro de Inversiones del actual gobierno, este último arrestado en Miami. Los tres recibieron acusaciones del Departamento del Tesoro y tribunales estadounidenses. La familia rechazó los cargos y advirtió que demostrará su inocencia. En el 523 aniversario del desembarco de Cristóbal Colón en América, miles de personas marcharon en la capital de Chile para reivindicar la resistencia del pueblo mapuche en las comunidades indígenas. Por favor, no queremos más represión. Una imagen que suele repetirse en el centro de Santiago en jornadas de protesta social. La marcha en honor a la resistencia mapuche protagonizó incidentes entre manifestantes y la policía. El día en que se conmemoran 523 años de la llegada de los europeos a América, comuneros de la etnia se movilizaron para pedir no más represión contra su pueblo. Recordaron a sus compañeros abatidos y encarcelados en el sur del país, acusados de promover ataques incendiarios durante protestas para exigir la devolución de sus territorios. Bueno, hoy día se conmemora otro año más de la resistencia mapuche, la invasión que sufrimos como pueblos acá, los pueblos originarios, que vinieron a saquear de las colonias españolas, cuando hoy día un gobierno de la nueva mayoría que se dice democrático sigue asesinando, sigue encarcelando al pueblo mapuche. De unas 17 millones de personas que viven en Chile, las comunidades indígenas suman unos 700.000 pobladores. La mayoría vive en condiciones de pobreza más severa que la media nacional. Por eso exigen tierras para trabajarlas, además de representación política. Necesitamos aún participar dentro de lo que es el Senado, los diputados, que hayan representantes de los pueblos originarios, no solamente mapuches, sino que también aymaras, rapanui, licanantay, etc. Los mapuches reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y que están actualmente en su mayoría en manos de empresas forestales. El primer ministro de Israel aseguró que su gobierno no cederá ante lo que consideró terrorismo con cuchillo, en referencia a los ataques con puñales contra judíos en Jerusalén, luego de registrarse 4 nuevas víctimas en esa ciudad. Jerusalén permanece bajo máxima tensión. 4 nuevas víctimas de ataque con arma blanca se registraron este lunes, elevando a 19 el total de agresiones de este tipo cometidas contra judíos e israelíes desde el 3 de octubre. 2 muertos y una veintena de heridos es el saldo que deja hasta el momento la espiral de violencia. Ante el Parlamento, el primer ministro israelí se comprometió a frenar lo que consideró terrorismo con cuchillo. 100 años de terror, 100 años de intentos de destruir el proyecto sionista, y nuestros enemigos todavía no han aprendido, el terror no nos va a someter. Los ataques con cuchillos se volvieron una de las principales formas de violencia en la escalada de enfrentamientos entre israelíes y palestinos. La comunidad internacional llama a la calma, mientras en la región se teme un posible levantamiento popular masivo palestino, similar a los registrados en 1987 y el año 2000. Diputados iraníes aprobaron esta mañana el acuerdo nuclear alcanzado con las potencias occidentales hace 3 meses, lo que ahora permitirá su aplicación. Con 161 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones, el Parlamento iraní aprobó el acuerdo que prevé la suspensión de las sanciones internacionales contra Irán a cambio del compromiso del país de no fabricar armas atómicas y reducir su programa nuclear civil.
La votación cierra un intenso debate entre los defensores y los críticos del acuerdo, que consideran que el texto favorece a las grandes potencias más que a Teherán, pero la mayoría conservadora en el Parlamento se vio obligada a considerar el pacto aceptado por el líder supremo del país, el ayatolá Ali Khamenei. La aprobación de los diputados se produjo después de que los republicanos estadounidenses, que ostentan la mayoría en el Congreso en Washington, no lograran revocar la resolución. La suspensión de las sanciones debe permitir a Irán estimular su economía. El acuerdo fue anunciado el 14 de julio en Viena, después de casi 2 años de negociaciones. El enviado especial de Naciones Unidas para Siria viajó directamente a Moscú, en Rusia, en un intento de buscar una salida política al conflicto en ese país del Medio Oriente. El enviado de Naciones Unidas para Siria teme que en ese país se repita lo que ya sucedió en Afganistán, Libia y Somalia. Ante el aumento de la militarización, dice que urge un proceso político que detenga el conflicto. Es claro que la intervención militar rusa en Siria ha provocado efectivamente una nueva dinámica en la situación, y eso significa que los pronósticos y especulaciones van a ser por el momento difíciles. Esa es una de las razones por las cuales, de hecho, viajo a Moscú. Rusia intensificó sus ataques en Siria en las últimas jornadas, por aire y desde el mar. El Ministerio de Defensa informó que se bombardearon más de 50 posiciones del grupo yihadista Estado Islámico. Sin embargo, la coalición militar encabezada por Estados Unidos acusa al Kremlin de atacar a la oposición siria moderada para proteger al gobierno de Bashar al-Assad. Las importaciones chinas sufrieron en septiembre una caída interanual de casi el 18%, según datos divulgados hoy, que evidencian los desafíos de la segunda economía mundial. Datos divulgados este martes indican una caída interanual de casi un 18% de las importaciones chinas. Según analistas, las cifras evidencian los desafíos de la segunda economía mundial, cuya ralentización, más que reducir el volumen de importaciones, arrastra a la baja el precio de las materias primas. Las importaciones chinas están fuertemente concentradas en artículos de lujo, maquinaria y materias primas. Estamos viendo unas importaciones de materias primas muy débiles, aunque esto se debe más a un declive del precio más que del volumen. Las importaciones chinas en septiembre ascendieron a 146.000 millones de dólares, un 17,7% menos que en el mismo mes de 2014, indicaron las aduanas del país asiático. China es el mayor importador de bienes del mundo, pero su desaceleración económica redujo la demanda global de los recursos primarios que necesita para funcionar, como el hierro y el petróleo, impactando en países productores. Con esta noticia finalizamos el acontecer internacional, pero nosotros estamos trabajando para informarles que el gobierno de Zimbabue anunció que no procesará judicialmente al dentista que mató a León Cecil hace unos meses. La información completa a las 6:09 de la noche. Una cacería que generó miles de reacciones a través de las redes sociales a nivel mundial. Tendremos los detalles entonces en las siguientes emisiones. Gracias, Alejandra. Nosotros, cuando regresemos de la pausa comercial, también le comentaremos que gran expectativa ha generado el debate presidencial, que mañana será transmitido por Canal Guatevisión a eso de las 7 de la noche. Nosotros tendremos los detalles. Luego de la pausa comercial regresamos en unos instantes.